puesto que ningún ser humano puede justificarse ante la justicia de Dios, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de su gloria, Dios justifica gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nuestro hermano Óscar amplía esta buena noticia en la siguiente exposición. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La propiciación, que es la palabra, el tema que quiero resaltar en esta oportunidad, es cuando alguien o algo interviene como víctima expiatoria. La palabra aquí en el versículo 25, que es el eje de esta porción, es hilasterión, una víctima expiatoria que es oportuna para reconciliar. Una víctima que hace expiación y es oportuna para reconciliar. Entonces, ¿tenemos una presentación? Vamos a tomar, les sugiero, el versículo 25 como eje. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando del Señor Jesús. Está diciendo que Dios fue quien lo puso ahí. Esta es una gran diferencia con todas las demás religiones del mundo. Puede sonar un poco arrogante, puede sonar totalitario. No, no lo es cuando Dios dice que solamente en Cristo hay una representación propicia que reconcilia y conduce a la paz de los hombres delante de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra era caporet, sacrificio que reconcilia y conduce a la paz, efectivamente. Entonces, mirando el versículo 25 como el centro, analicemos el versículo 21. Y así podemos decir que ese sacrificio en la cruz de Cristo que conduce a la paz de antiguos enemigos de Dios por nuestro pecado, y ahora hijos, siervos de Dios, por la propiciación de Cristo, nos hace justos delante del Señor. En el versículo 21 el apóstol Pablo está argumentándole a los judíos que amaban la ley. Ellos respetaban la ley. Bueno, por lo menos de dientes para afuera. Pero muchos entre ellos sí, en verdad, eran respetuosos de la ley de Dios. Entonces, como viene argumentando en todo el capítulo 3, ¿recuerdan que dijimos tres cosas del capítulo 3? Primero, que Dios es veraz, en el versículo 4. En segundo lugar, en el versículo 5 dice que Dios es justo. Y en tercer lugar, en el versículo 29, dice que Dios es Dios de todos. De judíos, de gentiles, de griegos, de todo ser humano, de creyentes, de incrédulos. En cuarto lugar, en el versículo 30 dice que Dios es uno. Lo cual nos sirve como piso para analizar el capítulo 3 de Romanos, pero toda la Biblia.
y analizar toda nuestra fe. Conocer a Dios, quién es Dios, cómo es Dios. Porque todos dicen conocer a Dios hoy día, pero estamos cortos en saber, en mirar quién es Dios. Entonces, establecido eso, como hace 20 días lo vimos, pues arrancamos a analizar que la primera pregunta tiene respuesta. Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene ser judío? Mucho, porque ellos tenían la ley de Dios, mucho. Ser judío tenía una gran ventaja, se suponía, como el niño que nace en una familia cristiana, que predica y aplica, que peca pero se arrepiente y aprende el pecado, lo confiesa, en fin, exalta a Dios. Y ahora, en nuestro texto de hoy, en el versículo 21 de Romanos 3, Pablo se agarra de la ley como argumento y le dice, bueno, ustedes saben que Dios ya manifestó su ley. En el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los Salmos, todo. Ustedes los judíos son expertos en eso. Esa carta se le escribió a la iglesia en Roma hace 2000 años, que estaba compuesta por judíos y gentiles de todas las naciones, estaban revueltos y había problemas de entendimiento, de comportamiento, de convivencia. Entonces Pablo quiere arrancar por eso. Primero, aclaremos quién es Dios. Ahora miremos qué ventaja tenían los judíos, sí, pero digámonos la verdad. Tanto como judíos como gentiles, todos han pecado en contra de Dios. Por eso es necesario que Cristo Jesús sea la propiciación. Él es oportuno para reconciliar. Cristo Jesús es el sacrificio que facilita el camino hacia la paz con Dios. Entonces, primero Pablo los baja del ego, el Espíritu Santo los baja del ego, de su religiosidad, de su gran cultura, de su identidad nacional, de su filosofía, de sus puestos, de su inteligencia, a unos de su ateísmo, a otros de su escepticismo. Son fuertes, unos son campeones, el otro tiene gran familia, y los baja, los aterriza. Y vengan. Ni judíos, ni griegos, ni nada, ni parto, ni edomitas, ni aztecas, ni caribes, todos, porque todos necesitan que alguien se ponga, necesitan a una víctima que haga expiación por ellos delante de Dios. Y la figura que utiliza Pablo en el versículo 25 es, hermanos judíos, y algunos de los que están allá en la iglesia, ¿se acuerdan del tabernáculo en el Antiguo Testamento? Bueno, ese es el arca del pacto que estaba al fondo, en la parte más exclusiva del tabernáculo, que era la manera de acercarse a Dios. Bueno, ese es el arca del testimonio, en mucho significado. Adentro del arca está la vara de Aarón, debía estar la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Tener un símbolo importantísimo. Pero ese símbolo de la fidelidad de Dios, de su pacto, está asegurado con esa tapa que tenía soldados pegados a los dos querubines que están ahí, como dos especies de ángeles, querubines más bien. La tapa, junto con los ángeles, todo es el propiciatorio en el tabernáculo. Y la tapa tiene mucho significado. Allá en Éxodo, Dios dio la orden a Moisés y todo el pueblo lo hizo por varias generaciones. El sacrificio que se hacía fuera del tabernáculo, del cordero, de los animales, era para tomar la sangre que se ofrecía por expiación del pecado y rociarla sobre la tapa.
Entonces era un símbolo de Cristo, era una sombra del que había de venir, del Mesías. Pero esa tapa, insisto, esa tapa es la que recibe la sangre de la víctima expiatoria. Esa tapa se llama propiciatorio y es para recibir el sacrificio que reconcilia y conduce a la paz. Desde entonces, desde el libro de Éxodo, capítulo 25, 26, 27. Esa figura es la que Pablo está trayendo aquí. Y está diciéndoles entonces, volvamos al versículo 21, Romanos 3, 21. Ya les habló de la ley. Les dice, sí, ustedes la conocen, ya fue manifiesta la ley. Ahora, el evangelio es este. Amigos, amados, vecinos, conocidos. El evangelio es este. La justicia de Dios se manifestó también. En el Antiguo Testamento se manifestó la ley. Tenía un propósito. La ley es el estándar de Dios para demostrar que usted no puede cumplirla. Usted no es como Dios. El pecado se hizo separación. El pecado le mató a usted y a mí también. Y todo esto es aplicable para nosotros hoy, desde luego. Pero entonces, la ley cumplió con su objetivo, demostró el carácter de Dios, puso el estándar, nadie lo cumplió, nadie. No hay quien, ni siquiera de los que van a nacer de aquí en adelante, porque Dios ya sabe eso. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y las buenas noticias es que Dios manifestó su justicia, o sea, para la manera de que usted se justifique delante de Él. Y esta justicia estaba revelada, estaba preparada más bien en la ley y los profetas, en todo el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, era necesario que se cumpliese en mí todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Él es el cumplimiento de la justicia de Dios. Entonces más adelante va a decir que Cristo Jesús es el que justifica. El versículo 26. Con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, léalo conmigo por favor, a fin de que Él sea el justo. Cristo es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba clara la ley, todos conocían la ley, los judíos pues, pero esa ley necesitaba al justo que hiciera justicia. Entonces, ya hoy y desde hace 2000 años está, sí, la ley revelada, manifestada, y ahora en Cristo, en la persona de Cristo exclusivamente, está manifestada la justicia, la manera de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la propiciación. Cristo es ahí lo que asegura, la tapa. La tapa. Y esos dos ángeles aparecen desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo, de la misma manera en que dos ángeles estaban cuando Cristo resucitó y las mujeres fueron a buscarlo, uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde lo habían puesto. Porque el Señor Jesucristo es el cumplimiento de toda la ley y de todos los profetas. Sigue diciendo el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pues sí, insiste, ¿no? Insiste. Allá ustedes tienen una multiculturalidad, tienen varias concepciones, pero ustedes necesitan, los judíos necesitan entender que la promesa era para toda la humanidad, para gente de todo pueblo, raza y nación. Y los gentiles, nosotros, necesitan entender las sombras, las figuras de Cristo en el tabernáculo, por ejemplo, en toda la ley. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El versículo 24, asumo yo, es el que le da el nombre a esta iglesia. ¿Sí, Pastor Ramiro? El versículo 24 le da nombre a esta iglesia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención gratuita. Bueno, fue gratuita para nosotros. Al Señor Jesús le costó su vida, lo más precioso que era la edad perfecta y una vida limpia, sin pecado, y la ofreció. Entonces a Él le costó todo. A nosotros sí nos salió gratis la redención en ese sentido, el ser justificados delante de Dios. Siendo justificados, hermanos y amigos, yo les quiero sugerir algo urgente, y es que todo cristiano debe saber definir qué es justificación. Puede ser en sus palabras, puede ser, bueno, definitivamente tiene que ser palabra de Dios, ¿no? Pero aquí hay una posibilidad. Aquí hay una definición. La justificación, estoy leyendo un escrito de John Owen que cita el Catecismo de Spurgeon, la pregunta 32. Dice: la justificación es un acto de la gracia de Dios, en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Solo por la justicia de Cristo, imputada a nosotros y recibida solo por fe. No, si usted se quiere aprender ese, perfecto. U otro similar, hay varias definiciones, pero un cristiano tiene que saber definir qué es justificación. Repito, Catecismo de Spurgeon, pregunta 32. La justificación es un acto de la gracia de Dios en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida solo por fe. Y sigue diciendo entonces el versículo 27 de Romanos 3, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Amada Iglesia del Señor, estamos hablando de Cristo Jesús, nuestro glorioso Señor, quien es la propiciación. La propiciación, Él es adecuado, oportuno, facilitador. Él es la víctima expiatoria, quien conduce a la paz, nos reconcilia con Dios. Lo hizo una vez y para siempre, y continúa ejercitándolo todo el tiempo. Por todo el... Dale adelante. Propiciación es... ¿Recuerdan esta imagen? La vimos en la escuela dominical hace 2 meses, más o menos. Está el pueblo de Israel en el desierto, después de que Dios los liberta de Egipto. Esto es el libro de Éxodo. Mucha gente ha hecho imágenes, dibujos. Panchito, ¿vas a preguntar, Juanjo? Eso es como en las películas que Dios mandó fuego y también eso era lo que protegía
el acto de pacto. Ahí Dios mandó fuego, fue en otra ciudad llamada Sodoma y Gomorra, sí. Y aquí, ahí donde está el humo, es como representando la presencia de Dios que bajaba sobre el tabernáculo. Esta tienda grande es el tabernáculo. Y Israel moraba en tiendas. ¿Sí, Juanjo? Es el tabernáculo. Visto desde arriba. Entonces aquí, ¿quién tiene el láser? Aquí abajo está la entrada, más abajo. Ahí está la entrada. Hasta ahí llegaba el oferente. Hasta ahí llegaba el oferente. Entonces, mire, de alguna manera, el oferente es el pecador. Y de alguna manera, deja a la víctima, dejaba al corderito al animal y no podía seguir. O sea, el pecador por sí solo no puede garantizar una reconciliación que conduzca a la paz con Dios. El pecador tiene que confiar en lo que Dios dispuso. Entrega el animalito y los sacerdotes lo sacrifican ahí. Ahora sí señala, ahí. Ahí donde hay fuego, Juanjo, ahí cortaban, mataban a la víctima y la quemaban. Unas partes las... Sí, ajá. Entonces ahí no se ve tanto el fuego, dice Juan. Pero ahí se derramaba la sangre y se quemaban unas partes de la víctima, pero la sangre se llevaba hasta la última parte, adentro. Ahí, por ahí. Después del velo, y el velo estaba después de los panes de la proposición, del candelero de oro, de los 7 brazos y del incensario. Pero después del velo, adentro estaba el arca que acabamos de ver en la anterior diapositiva. Dale adelante. Esta es más o menos la disposición del tabernáculo. En la parte de arriba está, digamos, una vista panorámica. Los lugares, eso se consigue fácil en internet. Y abajo hay un plano desde arriba, visto desde arriba. El arca está aquí al final. Entonces imagínate lo que el pueblo tenía que hacer para ser representado, para el perdón de los pecados. Todo eso Cristo lo cumplió. Dale adelante. Aquí hay otra, esa sí es real, que la construyeron y es una foto de una réplica del arca del testimonio, el arca del pacto. La tapa, repito, insisto, la tapa segura, la tapa es muy oportuna para proteger lo que hay adentro. Y adentro están los símbolos del pacto. Dale. Aquí están a su mano izquierda las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, que representan. Las tablas de la ley es la guianza de Dios a su pueblo. La vara de Aarón representa la disciplina, el cuidado, porque la vara era para partirle la oveja, partirle la pata a la ovejita brincona, a la más. Pero también era para defender de los lobos, de las fieras. Y el maná era el sustento de Dios. Esos 3 elementos muestran toda la fidelidad de Dios a su pacto y a su gloria. Nunca le ha fallado a su pueblo. Entonces, como esos 3 elementos, señala ya a la derecha, por favor. Los 3 elementos están dentro del arca, como símbolos en el tabernáculo estuvieron y en el templo también. La tapa, donde están los querubines, es lo que asegura, lo que afirma, porque era pesada, porque era un adorno de oro. La madera era de acacia y toda recubierta con oro, y los querubines eran en oro. Entonces, la tapa asegura el pacto. La tapa es apropiada, necesaria. La tapa representa, con la sangre que se le regaba encima de la víctima, del animalito, el sacrificio que reconcilia y conduce a la paz. Lo guarda. Eso es propiciación. El Señor Jesucristo vino y con su vida, con su muerte, con su resurrección y con su sacerdocio eterno hoy y para siempre,
nos garantiza la propiciación delante de Dios. Tenemos un Salvador muy grande, hermanos, muy grande. Dale adelante. No, dale atrás. Ahí. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos ayuda a ampliar esta idea? Por ejemplo, en Gálatas 3:13, Gálatas capítulo 3 y versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Está citando Deuteronomio 21. Entonces, pero se amplía el concepto de cómo es que Cristo Jesús fue propiciación para nosotros, fue oportuno. Como dice John Murray al respecto, el hermano John Murray, que vivió entre 1898 y 1975. El lenguaje de la propiciación es aplicado claramente a la obra de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Cita Romanos 3, Hebreos 2, 1 Juan 2. Se han hecho intentos plausibles para interpretar la propiciación en términos de expiación y así evitar el significado a prima facie de propiciación, o sea, de primera vista. La falacia de estos intentos ha sido demostrada con éxito por el estudio erudito y minucioso de los datos bíblicos. La razón del intento de despojar la obra de Cristo de su carácter estrictamente propiciatorio es obvia. Propiciar significa apaciguar, conciliar, hacer propicio, dice Murray. Presupone que la persona propiciada está airada y necesita ser apaciguada. Si Cristo propicia, debe ser Dios a quien Él propicia y seguramente se alegra. No podemos pensar que Dios necesite ser propiciado o hecho propicio por la sangre de Cristo. Si la expiación brota del amor del Padre y es la provisión de su amor, no es una contradicción sostener que Él es conciliado por aquello que es la expresión de su amor. Está hablando de manera retórica. Si el amor invencible es antecedente, entonces no queda lugar para el apaciguamiento de la ira. Hay una deplorable confusión en este razonamiento. Amar y ser propicio no son términos contradictorios. Incluso en la esfera humana, el único objeto del amor puede ser al mismo tiempo el único objeto de la ira y el desagrado santos. Es negación de la santidad de Dios en relación con el pecado, como contradicción de lo que Él es y exige, no reconocer que el pecado debe provocar su ira. Hasta ahí la cita de John Murray. Quiero hacer énfasis en su definición. Dice: propiciar. Propiciar significa apaciguar, conciliar, hacer propicio. Regresando a Romanos 3, Pablo mismo, como haciendo un bosquejo de esta porción, trae la conclusión, como el remate del sermón. Versículo 28 de Romanos 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión. La misma Biblia la da. Es una gran ayuda para quien lee, para quien enseña. Dios tuvo esos detalles. Respecto de la persona del Señor Jesucristo, su ministerio, su deidad, su poder, su amor, demostrado en la cruz, en la tortuosa cruz para nuestros pecados, que
pero en muchos, ahí el versículo 25 dice que Dios pasó por alto todos los pecados pasados. No dice todos ahí, pero dice los pecados pasados. Dios pasó por alto porque Cristo Jesús fue oportuno. Cristo Jesús, el Señor, fue como esa tapa que asegura el pacto de Dios. Está ahí para garantizar la fidelidad de Dios y reconciliarnos, conducirnos hacia la paz del Señor Dios. Hebreos 9:3, también miremoslo. Hebreos 9:3, 4 y 5. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y esto es porque, bueno, los hebreos debían ser ya, quienes recibieron esa carta hace 2000 años casi, deberían ser maestros, pero estaban peleando por cosas. Que me saludó, que no me dijo, que sí. Pero habla del propiciatorio. Ahora, como aplicación para nuestra vida, dice, sí, es teología, pero ¿cómo se aterriza? ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja, por ejemplo, con la actitud del hombre, el recaudador de impuestos, Lucas 18:13, por favor. Lucas capítulo 18 y versículo 13, el publicano. Publicano era una persona despreciable porque había traicionado a su pueblo, cobraba impuestos para Roma. Ellos robaban una parte de esos impuestos, aparte del porcentaje que les daba Roma. Y pues su pueblo sufriendo opresión, Entonces un publicano llegó a orar al templo y se inclinó, se puso de rodillas, se hizo lejos, avergonzado delante de Dios. Y ahí cerca, dijo el Señor Jesús, ahí mismo estaba un fariseo, erudito, ese sí tenía buena familia, mi familia, tenía plata, tenía conocimientos, buenas ropas, era un religioso a todo dar. Entonces el fariseo, gracias Dios, dijo, gracias Dios. Yo ayuno 2 veces a la semana, o sea, más de lo que la ley le pedía. Pero el publicano decía, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Devuelve la imagen. Devuelve, más. No, adelante. Ahí, gracias. El publicano, al conocer a Dios cada vez más, a través de la escritura, a través de la oración, a través de su pueblo, de la iglesia, puede hacerlo el cristiano hoy, debe hacerlo. Pero el publicano aquí en Lucas 18, está reconociéndose como pecador. Cada vez más está diciendo, no, mi pecado realmente es sucio, porque Dios es santo. Dios es poderoso, es eterno, es bueno, Dios es amor. Todos sus pensamientos son puros, los míos no. Y mis actos son inmundos. Pues el publicano tiene la actitud que se espera de nosotros. No fingida, no forzada, pero debemos buscar esas convicciones que trae el Espíritu Santo a nosotros. Debemos identificar ese pecado que parece que no es pecado, porque la cultura lo disimula, ¿no? Como que casi que pudiéramos decir que nuestra cultura, nuestra religiosidad, también nos genera un propiciatorio perverso, que nos tapa ya el pecado. No, eso siempre lo he hecho yo así, eso no pasa. Consentimos
unas suciedades de pecado, maltratamos al hermano y lo tenemos allá asegurado. Pero, por otro lado, Cristo Jesús es esa tapa, ese propiciatorio que garantiza el sacrificio que nos reconcilia y nos conduce a la paz. El pacto de Dios. Eso lo entendió el publicano y le dijo a Dios: Señor Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. Señor, sé propicio a mí, pecador. O sea, ese pecador despreciable, ese hombre, entendía que ya había llegado el tiempo de la propiciación, el cumplimiento. Entendía que el Mesías estaba ahí. Era un creyente y sabía de la propiciación. De esa propiciación que nos genera redención gratuita, versículos 25 y 24 de Romanos 3, hemos hablado hoy, familia. Me he quedado corto. El tema es muy rico, es amplio y está en el marco de Romanos 1:1 hasta acá y lo que nos falta de Romanos. El Evangelio es poder de Dios. Toda la humanidad ha pecado. Los judíos también. Pero nosotros no somos mejores. Nosotros los cristianos no somos mejores que ellos. Dios es veraz, Dios es justo, Dios es Dios de toda raza humana o de todo tipo de seres humanos. Y Dios es uno. Esas verdades son el marco que exaltan al Señor Jesucristo como la propiciación para reconciliarnos con Dios. En la tortuosa cruz, el Señor Jesús fue Hilasterión, el amado nuestro, fue la víctima expiatoria que nos hace aceptos, nos hace justos delante de Dios. Bendito sea su nombre, bendito sea Él por eso, porque definitivamente el pecado está ahí, agazapado. El pecado, es más, el pecado te está hablando en este momento, tu carne ahí, diciendo: no, yo tengo eso cubierto. Ya lo he escuchado, he escuchado mejores predicaciones. Sí, yo soy muy antiguo en la iglesia. ¿Cuánto necesitamos de arrepentimiento y de estar concentrados en palabras como esta, en nuestro bendito Señor Jesús, que es propicio, oportuno, bendito? Gloria a Dios por Él, por su propiciación. Amén. Oremos juntos por eso, por favor. Padre glorioso, Padre bueno que estás en los cielos, Señor Dios, te suplicamos que nos ayudes a meditar ese gran cumplimiento de tus disposiciones en la ley, que es Cristo Jesús, la manifestación de la justicia y quien nos hace justos. Señor, nosotros necesitamos de Cristo, anhelamos más del conocimiento tuyo y de esa acción oportuna que nos conduce a la paz. Gracias por Él, por su bendita sangre. Toda nuestra fe, ayúdanos a tener todo nuestro conocimiento, nuestra fe, nuestros esfuerzos y aún todos nuestros miedos, Señor, todos nuestros pecados, ponerlos delante de la sangre de Cristo, debajo de la sangre de Cristo. En la vida práctica, Señor, en el día a día, rogamos esto. Amén. La redención del pecado y de la condenación por él tiene un costo que ningún pecador puede pagar. Dios el Padre lo pagó con la sangre de su amado Hijo Jesucristo, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en su sacrificio garantiza que quien la ha recibido, la justicia de Dios no caerá sobre él. Pero quien no tiene fe en la obra del Señor Jesucristo, o su fe es falsa,
La ira de Dios está sobre él y en el día del juicio le caerá con todo su peso.